Síntomas de Omicron en niños. ¿Cuáles son los síntomas que uno debe tener en cuenta y sobre todo cuándo pensar en que un niño requiere hospitalización? Ante el avance de la ola Omicron es muy importante identificar qué síntomas son de alarma y sobre todo cuándo un niño infectado por Omicron debe requerir hospitalización. En este video vamos a compartir una reciente investigación y reporte y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pastora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación y reporte que se habría dado este 15 de enero en relación al tema de síntomas de Omicron en niños, cuándo buscar atención médica. Un punto bastante importante, dado que en los registros que se ha dado sobre la ola Omicron en Estados Unidos, se ha evidenciado que un 50% de niños se ha incrementado las hospitalizaciones en varios estados. Y es muy importante identificar cuáles son los signos a tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, uno de los puntos muy importantes a entender es que la variante Omicron, en primer lugar, ha sido una de las variantes que rápidamente se ha propagado, mucho más que variante Delta. La variante Delta causó una segunda ola en la India en los meses de mayo-abril. Sin embargo, la ola recién se extendió a lo que es Europa meses después, prácticamente en lo que significa julio-agosto, y posteriormente a Estados Unidos, o lo que es la parte de Norteamérica, en los meses de agosto-septiembre. Ha tardado prácticamente casi 6 meses en extenderse al mundo. La ola Omicron lamentablemente ha sido mucho más rápido. En menos de un mes y medio ha alcanzado 132 países y sigue expandiéndose. Ante ello, lo que se ha estado notificando es que los niños se han estado infectando por esta variante y lamentablemente el nivel de hospitalización en niños se habría incrementado. En términos generales, en Estados Unidos hubo un incremento de un 35% en las hospitalizaciones en niños. Es por ello muy importante identificar cuáles son los síntomas de Omicron en niños y, lo más importante, cuándo nosotros debemos buscar atención médica de emergencia. Es importante mencionar que en un reporte que se ha dado este 15 de enero 2022 nos ayudaría a poder identificar qué síntomas tomar en cuenta. En primer lugar, en caso de los niños se está viendo que la aparición de síntomas es más tardío que en los adultos. Las afecciones pueden recién presentarse 14 días después de la exposición del virus. Un punto bastante importante a tomar en cuenta. A diferencia de lo que es en adultos, que el periodo de incubación, es decir, el periodo en que uno se infecta hasta que presentan síntomas, es de prácticamente 3 días, en los niños los síntomas se pueden presentar 14 días después del contacto con el virus. Situación bastante preocupante, dado que muchos países de la región, sobre todo en Sudamérica, están optando por la presencialidad en las escuelas. Y este punto significaría que los niños pueden estar con 14 días de tiempo antes de presentar síntomas y estar infectando y llevando el virus. Situación importante, dado que en el periodo de incubación también se ha registrado infecciones y la persona también puede contagiar en el periodo de incubación. Otro punto importante que han marcado, sobre todo los expertos, y en relación a este informe que se dio este 15 de enero, los especialistas habrían indicado que los niños también pueden llegar a agravarse y es por eso que es importante conocer cuáles son los síntomas que se registran. En relación a la lista de síntomas que han registrado en niños por variante Omicron, estos incluyen, en primer lugar, fiebre, escalofríos, pérdida del gusto, pérdida del olfato, según registros de especialistas, fatiga, congestión nasal, diarrea, dolor de cabeza, vómitos, tos
dificultad para respirar. Estos son los principales síntomas que han sido registrados en niños. De acuerdo con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, los menores tienen la misma posibilidad de contagiarse COVID-19 que los adultos. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición del virus y es importante entender que pueden ser de leves a graves. Entonces, estos síntomas que han sido registrados en relación a una base de datos de los pacientes pediátricos que han registrado COVID-19 y que han confirmado Omicron, es muy importante diferenciar estos síntomas. Fatiga, dolor muscular, fiebre, escalofríos, dificultad respiratoria, síntomas importantes. Una vez que uno tiene un diagnóstico presuntivo de COVID-19 y dado que la variante Omicron es la variante que está predominando, es importante diferenciar qué síntomas deben llamar la atención y requiriesen una atención médica de emergencia. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, en Estados Unidos, ha indicado que en el caso de contagio de COVID-19, sin importar la edad, un paciente debe tomar en cuenta los siguientes síntomas de emergencia. Los síntomas de emergencia que se incluyen para niños serían dificultad para respirar, dolor o presión persistente en el pecho, confusión, incapacidad de despertarse o permanecer despierto, piel, labios y uñas grises o azuladas, según el tono de piel. Importante mencionar estos 5 síntomas de emergencia: dificultad para respirar, dolor o presión en el pecho, confusión, incapacidad de despertarse o permanecer despierto, piel, labios y lechos unguiales o a nivel de uña de color gris morado. 5 síntomas que indican atención de urgencia. Paciente con síntomas de COVID-19 y que presenta estos 5 síntomas requiere manejo hospitalario. Es importante nosotros conocer y poder identificar cuándo, sobre todo un niño, requiere atención médica y cuándo requiere atención hospitalaria. Debemos de entender que ante el avance de la ola Omicron, los niños son una población vulnerable, sobre todo por 2 condiciones. La primera condición es que los niños menores de 5 años no tienen ninguna vacuna aprobada todavía, ningún estudio, ningún laboratorio todavía ha confirmado seguridad de vacunas en niños menores de 5 años. Y en segundo lugar, en los niños mayores de 5 años, hasta los 11 años, todavía no se ha aprobado de manera general el uso de una tercera dosis. En otras palabras, un niño está expuesto a una variante como Omicron y lamentablemente no está protegido con la vacunación, tomando en cuenta que las vacunas ante Omicron son 2 dosis más una dosis de refuerzo y que esta dosis de refuerzo no exceda los 3 meses. Situación preocupante dado que los niños no cumplirían ese criterio y por lo tanto serían población no vacunada frente al avance de la variante Omicron. Es por ello muy importante identificar cuáles son los síntomas que significan alarma para poder actuar a tiempo. Los niños son población vulnerable ante el avance de Omicron, sobre todo por su condición o su estado de vacunación, el cual con 2 dosis no va a permitir hacerle frente al avance de la variante Omicron, y es por ello muy importante que debe ser esto evaluado por los diferentes gobiernos. Los niños con 2 dosis de vacuna no están protegidos ante Omicron y los casos severos se han registrado. Estados Unidos registró un incremento en la tasa de hospitalización pediátrica a causa de COVID-19 y esta situación debe ser tomada en cuenta. Nosotros debemos conocer que los síntomas de alarma ante una infección COVID-19 por Omicron en niños serían dificultad respiratoria, dolor o presión en el pecho, confusión, incapacidad para mantenerse despierto, piel, labios y uñas de color morado. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante. En una reciente investigación dada este 15 de enero 2022, se había reportado cuáles son los síntomas de alarma que debemos tomar en cuenta en relación a la infección Omicron en niños.
Ante el avance de la ola Omicron y sobre todo Estados Unidos, que ha registrado un incremento en las hospitalizaciones en niños, es importante entender que los reportes informan que en los niños el periodo de incubación puede durar hasta 14 días. Los síntomas se pueden presentar recién a los 14 días después de tener contacto con el virus, y los síntomas registrados han sido fiebre, escalofríos, pérdida del gusto, pérdida del olfato, fatiga, diarrea, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal y vómitos. Pero los 5 síntomas de alarma que indicarían que el paciente pediátrico requiere atención hospitalaria serían, sobre todo, dificultad para respirar, dolor o presión a nivel de pecho, confusión, incapacidad para mantenerse despierto y finalmente piel, labios o lecho unguial de color gris o morado. 5 síntomas a tomar en cuenta que indicarían gravedad de la enfermedad y que requiere hospitalización. Es importante estar atentos, la ola Omicron sigue avanzando y nosotros tenemos que estar conociendo cuáles son los síntomas de alarma. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.